Capítulo 1. Después de la inundación, 1957. El terror, que no terminaría por otros 28 años, si es que terminó alguna vez, comenzó. Hasta donde sé, o puedo contar, con un barco hecho de una hoja de un diario que flotaba a lo largo del arroyo de una calle anegada de lluvia. El barquito cabeceó, se ladeó, volvió a enderezarse en medio de traicioneros remolinos y continuó su marcha por Richmond Street, hacia el semáforo que marcaba la intersección de esta y Jackson. Las tres lentes verticales a los lados del semáforo estaban a oscuras, y también todas las casas, en aquella tarde de otoño de 1957. Llovía sin cesar desde hacía ya una semana, y 2 días atrás habían llegado también los vientos. Desde entonces, la mayor parte de Derry había quedado sin corriente eléctrica, y aún seguía así. Un chiquillo de impermeable amarillo y botas rojas seguía alegremente al barco de papel. La lluvia no había cesado, pero al fin estaba amainando. Golpeteaba sobre la capucha amarilla del impermeable, sonando a los oídos del niño como lluvia sobre el tejado de un cobertizo. Un sonido reconfortante, casi acogedor. El niño del impermeable amarillo era George Denbrough. Tenía 6 años. William, su hermano, aunque casi todos los niños de la escuela de la primaria de Derry, hasta los maestros, aunque jamás habrían usado el apodo frente a él, conocían como Bill el Tartaja. Estaba en su casa pasando los restos de una gripe bastante seria. En ese otoño de 1957, 8 meses antes de que comenzaran realmente los horrores y 28 años antes del desenlace final, Bill el Tartaja tenía 10 años. Era Bill quien había hecho el barquito junto al cual corría George. Lo había hecho sentado en su cama, con la espalda apoyada en un montón de almohadas, mientras la madre tocaba, para Elisa, en el piano de la sala, y la lluvia barría incansablemente la ventana de su dormitorio. A 1/3 de manzana, camino de la intersección y del semáforo apagado, Richmond Street estaba cerrada al tráfico por varios túneles de brea y 4 caballetes color naranja. En cada uno de esos caballetes se leía: Ayuntamiento de Derry, Departamento de Obras Públicas. Tras ellos, la lluvia había desbordado alcantarillas atascadas con ramas, piedras y cúmulos de pegajosas hojas otoñales. El agua había picado el pavimento al principio, arrancando luego grandes trozos codiciosos. Todo esto hacia el 3er día de las lluvias. Hacia el mediodía de la 4ª jornada, grandes trozos de pavimento eran arrastrados por la intersección de Jackson y Wisham, como témpanos de hielo en miniatura. Muchos habitantes de Derry habían empezado por entonces a hacer chistes nerviosos sobre el arca. El Departamento de Obras Públicas se las había arreglado para mantener abierta Jackson Street, pero Wisham estaba intransitable desde las barreras hasta el centro mismo de la ciudad. Todos estaban de acuerdo en que lo peor había pasado. El río Kentucky había crecido casi hasta sus márgenes en los cereales y hasta muy pocos centímetros por debajo de los muros de cemento del canal que constreñía su paso por el centro de la ciudad. En esos momentos, un grupo de hombres, entre ellos Zack Denbrough, el padre de George y Bill, estaba retirando los sacos de arena que habían lanzado el día anterior con aterrorizada prisa. Un día antes, la inundación y sus costosos daños habían parecido casi inevitables. Bien sabía Dios que ya había ocurrido anteriormente. La inundación de 1931 había sido un desastre con un costo de millones de dólares y de más de 20 vidas. De aquello hacía ya mucho tiempo, pero aún quedaba gente que por ahí lo recordaba para asustar al resto. Una de las víctimas de la inundación había sido hallada en Bucksport, a unos 40 kilómetros de distancia. Los peces le habían comido a ese infortunado caballero los ojos, 3 dedos, el pene y la mayor parte del pie izquierdo. Agarrado por lo que restaba de sus manos, había aparecido el volante de un Ford. Ahora, sin embargo, el río estaba retrocediendo, y cuando se elevara la nueva presa hidráulica de Bangor, corriente arriba, dejaría de ser una amenaza. Al menos eso decía Zack Denbrough, que trabajaba en la hidroeléctrica Bangor. En cuanto a los demás, bueno, las inundaciones futuras esperarían. Lo importante era salir de esta, devolver la corriente eléctrica y después olvidarla. En Derry, eso de olvidar la tragedia y el desastre era casi un arte, tal como Bill Denbrough llegaría a descubrir con el tiempo.
George se detuvo justo detrás de las barreras al borde de una profunda grieta que se había abierto en la superficie de alquitrán de Wisham Street. Este barranco discurría casi exactamente en diagonal. Terminaba al otro extremo de la calle, a unos 12 metros de donde él se encontraba colina abajo hacia la derecha. Rió en voz alta. El sonido de la solitaria alegría infantil salvando metas en aquella tarde gris, mientras un capricho del agua desbordada llevaba su barco de papel hasta unas cataratas a escala formadas por otra grieta en el pavimento. El agua había abierto con su urgencia un canal que corría a lo largo de la diagonal, y por ello el barco iba de un lado a otro de la calle arrastrado tan deprisa por la corriente que George tuvo que correr para seguirlo. El agua se extendía bajo sus botas, formando láminas de lodo. Sus hebillas sonaban con un jubiloso tintineo mientras George Denbrough corría hacia su extraña muerte. Y el sentimiento que le colmaba en ese momento era, clara y simplemente, amor hacia su hermano. Amor y también una cierta tristeza, porque Bill no podía estar allí para ver aquello y compartirlo. Claro que él trataría de describírselo cuando volviese a casa, pero sabía que jamás podría hacer que Bill lo viese, tal como Bill se lo hubiese hecho ver a él en situación inversa. Bill destacaba en lectura y redacción, pero aún a su edad, George tenía capacidad suficiente como para comprender que no solo por eso obtenía Bill las mejores notas. Tampoco era el único motivo de que a los maestros les gustaran tanto sus composiciones. La forma de contar era solo una parte del asunto. Bill sabía ver. El barquito casi silbaba a lo largo de aquel canal, solo una página arrancada de la sección de anuncios clasificados del News de Derry. Pero George lo imaginaba como una torpedera en una película de guerra de esas que solía ver en el teatro Derry con Bill en las matinés de los sábados. Una película de guerra en la que John Wayne luchaba contra los japoneses. La proa del barco de papel levantaba olas a los lados, mientras seguía su precipitado curso hacia la cuneta del lado izquierdo de la calle. En ese punto, un nuevo arroyuelo corría sobre la grieta abierta en el pavimento, creando un remolino bastante grande. George pensó que el barco se volcaría yéndose a pique. Escoró de modo alarmante, pero luego se enderezó, giró y navegó rápidamente hacia la intersección. George lanzó gritos de júbilo y corrió para alcanzarlo. Sobre su cabeza, una torva ráfaga de viento otoñal hizo silbar los árboles, casi completamente liberados de su carga de hojas a causa de la tormenta, que ese año había sido un segador implacable. Incorporado en la cama, con las mejillas aún sonrojadas, pero con la fiebre retirándose finalmente como el Kenduskeag, Bill había terminado el bote, pero cuando George alargó la mano para recogerlo, Bill lo puso fuera de su alcance. Ahora tráeme la parafina. ¿Qué es eso? ¿Dónde está? Está en el estante del sótano al bajar, dijo Bill. En una caja que dice golf. Tráeme eso con un cuchillo y un cuenco y una caja de fósforos. George había ido, obediente, en busca de esas cosas. Oyó que su madre seguía tocando el piano, pero ya no era para Elisa, sino algo que no le gustaba tanto, algo que sonaba seco y alborotado. Oyó la lluvia azotando las ventanas de la cocina. Ese sonido era reconfortante, pero no así la idea de bajar al sótano. No le gustaba el sótano, ni le gustaba bajar por sus escaleras, porque siempre imaginaba que allí abajo, en la oscuridad, había algo. Era una tontería, por supuesto. Lo decía su padre, lo decía su madre, y lo que era aún más importante, lo decía Bill. Pero aún así, no le gustaba siquiera abrir la puerta para encender la luz, porque siempre tenía la idea. Era algo tan exquisitamente estúpido que no se atrevía a contárselo a nadie, de que, mientras estuviera tanteando en busca del interruptor, una garra espantosa se posaría ligeramente sobre su muñeca y lo arrebataría hacia esa oscuridad que olía a sucio, a humedad y a hortalizas podridas. ¡Qué estupidez! No existían monstruos con garras peludas y llenos de furia asesina. De vez en cuando alguien se volvía loco y mataba a mucha gente. A veces, Chet Hoodley contaba cosas de esas en el informativo de la noche. Y también estaban los comunistas, por supuesto. Pero ningún monstruo horripilante vivía allá abajo en el sótano. No obstante, la idea persistía.
En aquellos momentos interminables, mientras buscaba a tientas la llave de la luz con la mano derecha y el brazo izquierdo enroscado con fuerza a la jamba de la puerta, ese olor a sótano parecía intensificarse hasta llenar el mundo entero. Los olores a sucio, a humedad y a hortalizas podridas se mezclaban en un olor inconfundible e ineludible. El olor del monstruo, la apoteosis de todos los monstruos. Era el olor de algo que él no sabía nombrar, el olor de eso, agazapado, acechando y listo para asaltar. Una criatura capaz de comer cualquier cosa, pero especialmente hambrienta de carne de niño. Esa mañana había abierto la puerta para tantear interminablemente en busca del interruptor, sujetando el marco de la puerta con la fuerza de siempre, los ojos apretados, la punta de la lengua asomando por la comisura de los labios como una raicilla agonizante buscando agua en un sitio de sequía. ¿Gracioso? Claro. ¿Qué te apuestas? Mira a Georgie. Georgie le tiene miedo a la oscuridad. Vaya tonto. El sonido del piano llegaba desde lo que su padre llamaba sala de estar y su madre sala de visitas. Sonaba a música de otro mundo, lejana, como deben sonar las conversaciones y risas de una playa abarrotada al nadador exhausto que lucha contra corriente. Sus dedos encontraron el interruptor. Lo accionaron. Nada, no había luz. Carajo, la corriente eléctrica. George retiró el brazo como de un cesto lleno de serpientes. Retrocedió desde la puerta abierta, el corazón apresurado en el pecho. No había corriente, por supuesto. Había olvidado que la corriente estaba cortada. Caramba, ¿y ahora qué? Decirle a Bill que no podía llevarle la caja de parafina porque no había luz y tenía miedo de que algo lo cogiese en las escaleras del sótano. Algo que no era comunista ni un asesino loco, sino una criatura mucho peor que esas dos cosas. Algo que simplemente deslizaría una parte de su podrido ser entre los peldaños para cogerle por el tobillo. Sería una pasada. Otros podrían reírse de esas fantasías, pero Bill no se reiría. Bill se pondría furioso. Bill diría: a ver si creces, Georgie. ¿Quieres ese barquito o no? Como si le leyera el pensamiento, Bill gritó desde el dormitorio: ¿te has muerto allí abajo, Georgie? No, ya lo llevo, Bill, respondió George de inmediato. Se frotó los brazos para que desapareciese la delatora carne de gallina y la piel volviese a quedar lisa. Solo me he entretenido en tomar un poco de agua. Bueno, pues date prisa. Así que George bajó los 4 escalones que le faltaban para llegar al estante del sótano, el corazón golpeando en su garganta como un martillo caliente, el vello de la nuca en posición de firmes, los ojos ardiendo, las manos heladas y la seguridad de que, en cualquier momento, la puerta del sótano se cerraría sola tapando la luz blanca que caía sobre las ventanas de la cocina y entonces oiría a eso, algo peor que todos los comunistas y los asesinos del mundo, peor que los japoneses, peor que Attila el Huno, peor que los seres de 100 películas de terror. Eso, gruñendo profundamente. George oiría el gruñido en esos segundos demenciales antes de que eso se abalanzase sobre él y le despanzurrara las entrañas. A causa de la inundación, el hedor del sótano estaba ese día peor que nunca. La casa se había salvado por encontrarse en la parte alta de Witcham Street, cerca de la cima de la colina. Pero abajo aún seguía el agua estancada que se había filtrado por los cimientos de piedra. El olor era terroso y desagradable, haciendo que solo apeteciesen las inhalaciones más superficiales. George examinó los chismes del estante tan rápidamente como pudo. Latas viejas de betún kiwi, trapos para limpiar zapatos, una lámpara de queroseno rota, 2 botellas de limpiacristales Windex casi vacías, una vieja lata de cera Toro. Por alguna razón, esa lata le impresionó y contempló la tortuga de la tapa con perplejidad hipnótica. La apartó luego hacia atrás y allí estaba, por fin, una caja cuadrada con la inscripción Gulf. George arrancó de allí y corrió escaleras arriba tan rápido como pudo, dándose cuenta de repente de que llevaba por fuera los faldones de la camisa y de que esos faldones serían su perdición. La cosa del sótano le permitiría llegar casi hasta arriba.
y entonces le cogería por el faldón de la camisa y tiraría hacia atrás, y alcanzó la cocina y cerró la puerta a su espalda. La puerta sonó como si lo hubiese cerrado un golpe de viento. George se apoyó contra ella con los ojos cerrados, la frente y los brazos cubiertos de sudor, sosteniendo la caja de parafina apretada en una mano. El piano se había callado y la voz de su madre le llegó flotando. «Georgie, ¿podrías golpear la puerta un poco más la próxima vez? Tal vez podrías romper los platos del aparador si de verdad lo intentas». «Disculpa, mamá», dijo él. «Georgie, pedazo de inútil», llamó Bill desde su dormitorio con entonación grave para que la madre no lo oyese. George rió bajito. El miedo había desaparecido. Se había desprendido de él tan fácilmente como una pesadilla se desprende del hombre que despierta con la piel fría y el aliento agitado, palpándose el cuerpo y mirando fijamente alrededor para asegurarse que nada había ocurrido en realidad y empezando enseguida a olvidarla. La mitad ha desaparecido ya cuando sus pies tocan el suelo, las 3/4 partes, cuando sale de la ducha y comienza a secarse con la toalla, la totalidad cuando termina el desayuno. «Eres un inepto, Georgie», dijo Bill, bastante cordialmente mientras apartaba las cosas de enfermo que había en su mesilla de noche. Un vaso vacío, una jarra de agua, Kleenex, libros, un frasco de Vic Vaporub, cuyo olor Bill asociaría toda su vida a pechos flemosos y narices tapadas. También estaba allí la vieja radio Philco, pero no emitía ni a Choppy ni a Bach, sino una canción de Little Richard, aunque muy bajito, tan bajito que Little Richard perdía toda su cruda y elemental potencia. La madre, que había estudiado piano en Juilliard, detestaba el rock and roll. Más que detestarlo, lo abominaba. «No soy ningún culo», dijo George, sentándose en el borde de la cama y poniendo en la mesa las cosas que había traído. «Sí que lo eres», dijo Bill. «No eres otra cosa que un inepto culo gordo, negro y asqueroso». George trató de imaginar a un chico que solo fuese un culo con piernas y comenzó a reírse. «Tienes un culo más grande que Augusta», dijo Bill, también riendo. «Tu culo es más grande que todo el estado», replicó George, lo que les hizo revolcarse de risa durante casi 2 minutos. Siguió una conversación en susurros, de las que tienen muy poco significado para quien no sea un niño pequeño. Acusaciones sobre quién tenía el culo más grande, quién tenía el agujero más negro, etc. Finalmente, Bill soltó una de las palabras prohibidas. Acusó a George de ser un culo gordo, grande y lleno de mierda, con lo cual rieron a carcajadas. La risa de Bill se convirtió en un ataque de tos. Cuando por fin empezó a ceder, la cara de Bill había tomado un color de ciruela, que George contemplaba con cierta alarma. El sonido del piano se interrumpió. Los dos miraron en dirección a la sala, esperando el ruido del taburete al correrse hacia atrás y los pasos impacientes de la madre. Bill sepultó la boca en el hueco del codo, sofocando las últimas toses mientras señalaba la jarra. George le sirvió un vaso de agua y él se lo bebió entero. El piano volvió a empezar otra vez para Elisa. Bill el Tartaja no olvidaría jamás esa pieza, y aún muchos años después no podría escucharla sin que se le pusiera la carne de gallina en los brazos y la espalda. El corazón le daba un vuelco y recordaba: mi madre estaba tocando eso el día en que murió George. ¿Vas a seguir tosiendo, Bill? No. Bill sacó un Kleenex de la caja, carraspeó tronantemente con el pecho, escupió un poco de flema en el papel, lo arrugó y lo arrojó al cesto, donde tenía junto a la cama lleno de bollos similares. Por fin abrió la caja de parafina y dejó caer un cubo ceroso en la palma de su mano. George lo observaba con atención, pero sin hablar ni hacer preguntas. A Bill no le gustaba que le hablase mientras hacía cosas, pero él sabía que si mantenía el pico cerrado, su hermano acabaría por explicar lo que estaba haciendo. Bill usó el cuchillo para cortar un trocito del cubo de parafina. Puso el pedazo en el cuenco, encendió una cerilla y la apoyó sobre la parafina. Los dos niños observaron la llamita amarilla, mientras el viento agonizante impulsaba la lluvia contra la ventana en golpeteos ocasionales. «Hay que impermeabilizar el barco para que no se hunda al mojarse», dijo Bill. Cuando estaba con George tartamudeaba poco, a veces nada en absoluto. En la escuela, en cambio, tartamudeaba tanto que hablar le resultaba imposible. Se
cesaba la comunicación y los maestros miraban hacia otra parte, mientras Bill se aferraba a los lados de su pupitre con la cara casi tan roja como el pelo y los ojos apretados hasta reducirse a ranuras, tratando de arrancarle alguna palabra a su terca garganta. A veces, casi siempre, la palabra surgía. Otras veces simplemente se negaba. A los 3 años, había sido atropellado por un coche y arrojado contra la pared de un edificio. Había estado inconsciente durante 7 horas. Mamá decía que ese accidente le había provocado la tartamudez. A veces, George tenía la sensación de que el padre y el mismo Bill no estaba tan seguro. El trozo de parafina se había derretido casi completamente en el cuenco. La llama de las cerillas borboteó más baja, poniéndose azul al abrazarse al trozo de cartón. Entonces se apagó. Bill hundió el dedo en el líquido y lo sacó bruscamente con un leve silbido. Luego miró a George con una sonrisa que pedía disculpas. «Quema», dijo Bill. Pocos segundos después, hundió otra vez el dedo y comenzó a untar de cera el barco de papel. El material se secó rápidamente formando una película lechosa. «¿Puedo poner un poco?», preguntó George. «Bueno, pero no manches las mantas si no quieres que mamá te mate». George hundió el dedo en la parafina, que aún estaba muy caliente pero ya no quemaba, y comenzó a untar el otro lado del barco. «No pongas tanto, culo sucio», dijo Bill. «¿Quieres que se hunda en el viaje inaugural?» «Perdona. Está bien, pero cógelo con calma». George terminó el otro lado y luego sostuvo el barco en las manos. Estaba un poco más pesado, pero no mucho. «¡Qué genial!», exclamó George. «Voy a salir para hacerlo navegar». «Sí, ve», dijo Bill. De pronto, parecía cansado y no muy bien todavía. «Me gustaría que vinieras», dijo George. Le hubiese gustado de veras. Bill a veces se ponía mandón al cabo de un rato, pero siempre tenía ideas estupendas y rara vez pegaba. En realidad, el barco es tuyo. «A mí también me gustaría ir», dijo Bill, de manera sombría. «Bueno». George cambió el peso del cuerpo de un pie al otro con el barco en la mano. «Ponte el impermeable y las botas», advirtió el mayor, «si no quieres pescar una gripe como la mía. Casi seguro que la pesca de todos modos por mis gérmenes». «Gracias, Bill. Es un barco muy chulo». Y entonces hizo algo que no había hecho hacía tiempo, algo que Bill jamás olvidaría. Se inclinó para besar a su hermano en la mejilla. «Ahora sí que la vas a pescar, culo sucio», dijo Bill, pero de cualquier modo parecía más animado. Sonrió. «Y guarda estas cosas, si no a mamá le dará un ataque». «Sí, ya voy». George recogió el equipo para impermeabilizar y cruzó la habitación con el bote precariamente encaramado a la caja de parafina, que iba medio torcida dentro del bol. «Georgie». George se volvió para mirar a su hermano. «Ten cuidado». «Seguro». Arrugó un poco el ceño. Es algo que decían las madres, no los hermanos mayores. Resultaba tan extraño como haberle dado un beso a Bill. «Sí, claro». Y salió. Bill jamás volvió a verlo. Y allí estaba, persiguiendo su barco de papel por el lado izquierdo de Wickham Street. Corría deprisa, pero el agua le ganaba y el barquito estaba sacando ventaja. Oyó un rugido profundo y vio como 50 metros más adelante, colina abajo, el agua de la cuneta se precipitaba dentro de una boca de tormenta que aún continuaba abierta. Era un largo semicírculo oscuro abierto en el bordillo de la acera, y mientras George miraba, una rama desgarrada, con la corteza oscura y reluciente, se hundió en aquellas fauces. Allí, prendió por un momento y luego se deslizó hacia el interior. Hacia allí se encaminaba su bote. «¡Mierda, no!», chilló horrorizado. Forzó el paso y por un momento pareció que iba a alcanzar al barquito, pero uno de sus pies resbaló y George cayó despatarrado, despellejándose la rodilla, con un grito de dolor. Desde su nueva perspectiva, a la altura del pavimento, vio que su barco giraba en redondo 2 veces, momentáneamente atrapado en otro remolino antes de desaparecer.
¡Mierda! ¡Y más mierda!, volvió a chillar, estrellando el puño contra el pavimento. Eso también dolió, y se echó a sollozar. ¡Qué manera tan estúpida de perder el barco! Se levantó para caminar hacia la boca de la tormenta, y allí se dejó caer de rodillas para mirar hacia el interior. El agua hacía un ruido hueco y húmedo al caer en la oscuridad. Ese sonido le daba escalofríos. Hacía pensar en... ¡Hey! La exclamación le fue arrancada como un cordel. Retrocedió. Allí adentro había unos ojos amarillos. Ese tipo de ojos que él siempre imaginaba, sin verlos nunca, en la oscuridad del sótano. Es un animal, pensó incoherente. Eso es todo. Un animal. A lo mejor un gato que quedó atrapado. De todos modos, estaba por echar a correr. Habría corrido 1 o 2 segundos, cuando su tablero mental se hubiera hecho cargo del espanto que le produjeron esos 2 ojos amarillos y brillantes. Sintió la áspera superficie del pavimento bajo los dedos y la fina lámina de agua fría que corría alrededor. Se vio a sí mismo levantándose y retrocediendo, y fue entonces cuando una voz perfectamente razonable y bastante simpática, le habló desde dentro de la boca de tormenta. «Hola, George», dijo. George parpadeó y volvió a mirar. Apenas podía dar crédito a lo que veía. Era como algo sacado de un cuento o de una película donde uno sabe que los animales hablan y bailan. Si hubiera tenido 10 años más, no habría creído en lo que estaba viendo, pero no tenía 16 años, sino 6. En la boca de tormenta había un payaso. La luz dictaba de ser buena, pero bastó para que George Denbrough estuviese seguro de lo que veía. Era un payaso, como en el circo o en la tele. Parecía una mezcla de Bozo y Clarabel, el que hablaba haciendo sonar su bocina en Howdy Doody los sábados por la mañana. Buffalo Bob era el único que entendía a Clarabel, y eso siempre hacía reír a George. La cara del payaso metido en la boca de tormenta era blanca. Tenía cómicos mechones de pelo rojo a cada lado de la calva y una gran sonrisa de payaso pintada alrededor de la boca. Si George hubiese vivido años después, habría pensado en Ronald McDonald antes que Bozo o en Clarabel. El payaso tenía en una mano un manojo de globos de todos los colores, como tentadora fruta madura. En la otra, el barquito de papel de George. ¿Quieres tu barquito, Georgie? El payaso sonreía. George también sonrió. No podía evitarlo. Aquella sonrisa era del tipo que uno devuelve sin querer. Por supuesto. El payaso se echó a reír. Por supuesto. Así me gusta, así me gusta. ¿Y un globo? ¿Qué te parece? ¿Quieres un globo? Bueno, sí, por supuesto. Alargó la mano, pero de inmediato la retiró contra su voluntad. No debo coger nada que me ofrezca un desconocido. Lo dice mi papá. Y tu papá tiene mucha razón, replicó el payaso de la boca de tormenta sonriendo. George se preguntó cómo podía haber creído que sus ojos eran amarillos, si eran de un color azul brillante bailarín, como los ojos de su mamá y de Bill. Muchísima razón, ya lo creo. Por lo tanto, voy a presentarme, George. Soy el señor Bob Gray, también conocido como Pennywise, el payaso bailarín. Pennywise, te presento a George Denbrough. George, te presento a Pennywise. Y ahora ya nos conocemos. Yo no soy un desconocido y tú tampoco, ¿correcto? George soltó una risita. Correcto. Volvió a estirar la mano y a retirarla. ¿Cómo te metiste allá adentro? La tormenta me trajo volando, dijo Pennywise, el payaso bailarín. Se llevó todo el circo. ¿No sientes ese olor a circo, George? George se inclinó hacia adelante. De pronto olía a cacahuates tostados y vinagre blanco, el que se pone en las patatas fritas por un agujero de la tapa. Y olía a algodón de azúcar, a buñuelos y también, leve pero poderosamente, a estiércol de animales salvajes.
Olía el aroma regocijante del aserrín. Y sin embargo, bajo todo eso olía a inundación, a hojas deshechas y a oscuras sombras en bocas de tormenta. Era un olor húmedo y pútrido, el olor del sótano. Pero los otros olores eran más fuertes. Claro que lo huelo, dijo George. ¿Quieres tu barquito, George?, preguntó Pennywise. Te lo pregunto otra vez porque no pareces desearlo mucho. Y lo mostró en alto, sonriendo. Llevaba un traje de seda bolsado con grandes botones de color naranja. Una corbata brillante de color azul eléctrico se le derramaba por la pechera. En las manos llevaba grandes guantes blancos como Mickey y Donald. Sí, claro, dijo George, mirando dentro de la boca de tormenta. ¿Y un globo? Los tengo rojos, verdes, amarillos, azules. ¿Flotan? ¿Que si flotan? La sonrisa del payaso se acentuó. Oh, sí, claro que sí. Flotan. También tengo algodón de azúcar. George estiró la mano. El payaso le sujetó el brazo. Y entonces George vio cómo la cara del payaso cambiaba. Lo que vio entonces fue tan terrible que lo peor que había imaginado sobre la cosa del sótano parecía un dulce sueño. Lo que vio destruyó su cordura de un zarpazo. Croó la cosa de la alcantarilla con una voz que ría como entre coágulos. Sujetaba el brazo de George con su puño grueso y aguzanado. Tiró de él hacia esa horrible oscuridad por donde el agua corría y rugía y aullaba llevando hacia el mar los desechos de la tormenta. George estiró el cuello para apartarse de esa negrura definitiva y empezó a gritar hacia la lluvia, a gritar como un loco, hacia el gris cielo otoñal que se curvaba sobre Derry aquel día de otoño de 1957. Sus gritos eran agudos y penetrantes a lo largo de toda la calle. La gente se asomó a las ventanillas o se lanzó a los porches. Flotan, gruñó la cosa. Flotan, Georgie. Y cuando estés aquí abajo conmigo, tú también flotarás. El hombro de George se clavó contra el cemento del bordillo. Dave Gardner, que ese día no había ido a trabajar al Showboat debido a la inundación, vio solo a un niño de impermeable amarillo, un niño que gritaba y se retorcía en el arroyo mientras el agua lodosa le corría sobre la cara, haciendo que sus alaridos sonaran burbujeantes. Aquí abajo todo flota, susurró esa voz podrida, riendo, y de pronto sonó un desgarro y hubo un destello de agonía, y George Denbrough ya no supo más. Dave Gardner fue el primero en llegar. Aunque llegó solo 45 segundos después del primer grito, George Denbrough ya había muerto. Gardner lo agarró por el impermeable, tiró de él hasta sacarlo a la calle, y al girar en sus manos el cuerpo de George, también él empezó a gritar. El lado izquierdo del impermeable del niño estaba de un rojo intenso. La sangre fluía hacia la alcantarilla desde el agujero donde había estado el brazo izquierdo. Un trozo de hueso, horriblemente brillante, asomaba por la tela rota. Los ojos del niño miraban fijamente el cielo gris, y mientras Dave retrocedía a tropezones hacia los otros, que ya corrían por la calle, empezaron a llenarse de lluvia. En alguna parte de allá abajo, dentro de la boca de tormenta que ya estaba casi colmada por el agua, no podía haber nadie allí dentro. Habría de exclamar más tarde el comisario del condado ante un periodista del News de Derry, con una furia frustrada tan grande que era casi un tormento. El mismo Hércules habría sido barrido por esa corriente brutal. El barquito de George siguió su veloz marcha por aquellas cámaras tenebrosas, y por los largos corredores de un cemento rugían y repicaban con el agua. Por un tiempo corrió paralelo a un pollo muerto que flotaba con sus amarillentas patas de reptil apuntadas hacia el techo chorreante. Luego, en alguna confluencia al este de la ciudad, el pollo fue arrastrado hacia la izquierda mientras el barquito de George seguía en línea recta. Una hora después, mientras a la madre de George le administraban una dosis de sedantes en la sala de guardia del hospital, y mientras Bill el Tartaja, aturdido, pálido y silencioso en su cama, escuchaba los ásperos sollozos de su padre en la sala donde la madre había estado tocando para Elisa. El barquita salió por un tubo de cemento como una bala por la boca de un revólver,
y navegó a toda velocidad por una zanja hasta un arroyo anónimo. Cuando se incorporó al hirviente y henchido río Penobscot, 20 minutos después, en el cielo empezaban a asomar los primeros claros de azul. La tormenta había pasado. El barquito se tambaleaba y se sumergía, y a veces se llenaba de agua, pero no se hundió. Los dos hermanos lo habían impermeabilizado bien. No sé dónde acabó por naufragar, si alguna vez lo hizo. Tal vez llegó al mar y allí navega eternamente como los barcos mágicos de los cuentos. Solo sé que aún está a flote y navegando en el seno de la inundación cuando franqueó los límites de Derry, Maine, y allí sale de esta historia para siempre. Is it lonely where you are in there? Does the darkness know your name? Does mine? What's it like? Can you feel? She said her blood turns to ice.